General de Salud, que es una ley que la Federación tiene la facultad exclusiva para legislar en este sentido, y luego vienen las leyes federales, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, la Ley General de Salud o las leyes generales que ustedes puedan llegar a conocer, General de Educación y otras leyes más, rigen en todo el país. No, lo que se diga en ellas, lo que se dicte en ellas o lo que demane derivado de ellas, tiene que regir en todo el país, tanto en la Federación como en los estados. Entonces, es muy importante porque lo que manden esas leyes generales ordena jurídicamente hacia la Federación y hacia los estados todo lo que se pueda hacer por las autoridades. Y luego las leyes federales, que tienen un rango inferior, pues esas solo tendrán vigor en la Federación a nivel federal. Y paralelamente están pues las leyes que puedan expedir los estados. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, la Ley General de Salud, el Consejo de Salubridad General y todas las disposiciones legales que dimanen de ellas es lo que manda en todo el país, Federación y estados. Y entonces lo que nos estamos dando cuenta últimamente es que han salido una serie de disposiciones vinculantes emitidas tanto por la Federación como los estados. ¿Por qué ha pasado esto? Porque se tardó la Federación, en específico la Constitución del Consejo de Salubridad General, en dar directrices de cómo se tenía que comportar la administración pública y los particulares o los privados en relación con esta pandemia. Entonces, por eso hay una serie de disposiciones que a lo mejor aparecen que son concurrentes, tanto las de la Federación como la de los estados, que regulan la misma cosa, pero la realidad es que si nos ponemos a analizar jurídicamente cuál debe prevalecer sobre la otra, siempre tendremos que concluir que las disposiciones emitidas derivadas de leyes generales son las que mandan. Nada más para ponerlos en contexto, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud han emitido acuerdos, y los acuerdos principales se han emitido en el mes de marzo de 2020. Sabemos que las autoridades sanitarias han dicho que estas medidas pues las vienen monitoreando y tomando desde principios de año, pero lo cierto es que jurídicamente desde el mes de marzo es cuando se empezó a volver relevante todo este tema. Entonces, desde luego transcurrió enero, febrero, como comentábamos, los estados empezaron a emitir sus propias disposiciones, luego la Federación llega en marzo y emite las propias, y atendiendo al tema de ley general prevalece sobre las disposiciones inclusive estatales, pues hay una suerte de desorden legal, por así hablarlo, o por así decirlo, con una serie de disposiciones que se pueden coincidir en muchas cosas, pero se pueden encontrar en otras tantas. Entonces, nada más para tenerlo en contexto, el 23 de marzo se declara por el Consejo de Salubridad General, al coronavirus como una enfermedad grave de atención prioritaria. El 24 de marzo se dictan medidas preventivas, o sea, era meramente preventivo, vamos a cuidarnos y lo hacemos de manera preventiva, pero no era vinculante, no era obligatorio, en donde se señalaba que se evitaba asistir a centros de trabajo o espacios públicos y, desde luego, a cuidar a las personas, adultos mayores y grupos vulnerables. Hasta el 30 de marzo, o sea, muy recientemente, se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor al coronavirus. Y es aquí donde empieza a tomar relevancia desde un punto de vista jurídico el cómo incide esta pandemia a nivel legal en México, a nivel federal y a nivel estatal. Fue a partir del 30 de marzo, entonces, pues sabemos que hay muchas disposiciones que como patrones o como trabajadores ya nos venían afectando, a lo mejor algunos patrones mandaban a sus trabajadores a descansar, o definitivamente el centro de trabajo ya no se les permitía el acceso. Y bueno, todo esto pasó entre enero, febrero, los primeros días de marzo, y fue hasta el 30 de marzo que se dio al fin una luz, y ahorita platicaremos de esa luz que tanto nos ilumina el camino para interpretar las consecuencias jurídicas de esta pandemia, que nos permite ya empezar a analizar desde un punto de vista jurídico todo este tema de la pandemia. El 31 de marzo, igual muy recientemente, ya se establecen medidas que se deben implementar, ya parecen vinculantes, ya no son acciones preventivas, sino ya son vinculantes. Y lo que se dice en pocas palabras es que estas medidas van a durar del 30 de marzo al 30 de abril. Se establecen actividades esenciales, es decir, hay algunas que definitivamente no se pueden dejar de realizar, ya sea que las realice el Estado
el gobierno o que realizan los privados, ¿no? Entonces, hay ciertas actividades que son esenciales, es un catálogo limitativo, pero dentro de esas limitaciones, digamos, de alguna suerte pueden caer muchas actividades, o sea, no es que sea muy específico, por así decirlo. Y aquí estamos distinguiendo, subrayando algunas actividades que nos parecen muy importantes. Una de esas actividades que son esenciales son la procuración e impartición de justicia. Y esto es relevante para lo que vamos a platicar después, implicaciones laborales, jurídicas y fiscales de la pandemia. Como les comentaba, antes de que se emitieran todas estas declaratorias o acuerdos, pues ya las diversas autoridades emitían sus propias disposiciones tratando de cuidar a su personal y, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales locales, las juntas de conciliación de arbitraje federales o locales, emitían sus propias disposiciones tratando, de, como les comento, de cuidar a sus funcionarios. Y entonces no estaban trabajando, de hecho, a lo mejor posteriormente mi socio Rubén Santillán lo va a comentar a detalle, pero realmente sabemos ahorita que no están funcionando, por ejemplo, las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, a través de este acuerdo del 31 de marzo, lo que se dice es que la procuración e impartición de justicia es una actividad esencial y por lo tanto se entiende que deben de regresar a trabajar de manera inmediata. No nos podemos quedar en indefensión los particulares, los patrones, los trabajadores, los contribuyentes, dependiendo la cachucha que tengamos de lo que nos esté afectando, no nos podemos quedar en indefensión y el 31 de marzo se publica que la impartición de justicia debe ser una actividad esencial. Otro tema que nos importa en nuestro aspecto como contribuyentes es que pues la recaudación tributaria, señala el acuerdo, también es una actividad esencial. Entonces, no podemos desentendernos en relación a que como hay pandemia, pues no pagamos los tributos. No lo está entendiendo así el gobierno. Todos sabemos, leemos las noticias, seguimos las redes sociales. La postura institucional del gobierno es que hay que pagar impuestos para ayudar a contribuir a los programas sociales. Entonces, no debe de extrañarnos que la autoridad fiscal, al menos la federal, está y sigue estando muy activa. Entonces, también tenemos que tener eso en mente. Desde luego no se suspenden las relacionadas directamente con la operación de programas sociales, pues es lo que comentamos, ¿no? Hay que recaudar para que no se suspendan esos programas sociales. Y finalmente, desde un punto de vista de las personas, de cómo debemos manejarnos, pues lo que se señala es que de manera obligatoria no se pueden realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Y en términos generales, las personas se deben de ceñir a un resguardo voluntario domiciliario, tratar de no estar en la calle en la medida de lo posible, estar en su casa o su casa diagonal lugar de trabajo para tratar de evitar que se propague más la pandemia. Entonces, todas estas son disposiciones que todos tenemos o debemos de tener en mente para lo que sigue, ¿no? Para ver cuáles son las consecuencias jurídicas de la pandemia. Retomando nada más, esta lámina señala disposiciones de cuando los tribunales empezaron a emitir disposiciones particulares en donde decían que no iban a laborar, ¿no? Estas son disposiciones federales en relación al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Poder Judicial de la Federación. Ellos señalaban que no iban a trabajar del 18 de marzo al 19 de abril, ambos. Pero ya vemos el acuerdo que salió con posterioridad, si se fijan, estas fechas son del 23 de marzo, hay una suerte de colisión, ¿no? De que por una parte suspenden trabajo y el 30 de marzo dice, ustedes no pueden suspender sus labores porque son actividad esencial, entonces tienen que seguir trabajando, deben de impartir justicia. Entonces lo que se prevé es que de manera excepcional van a tenerse que poner a trabajar todos los tribunales administrativos también, el Poder Judicial para impartir justicia. En cuanto a la Ciudad de México, sabemos que hay algunos socios de AMPROFE que no son de la Ciudad de México, pero esto simplemente es enunciativo o para que ustedes lo conozcan. También los gobiernos locales, en este caso la Ciudad de México, ha emitido sus propias disposiciones, tratando de paliar un poco el tema de la pandemia. Como les comentaba, estas disposiciones se han emitido con el 20 de marzo, por ejemplo, el 30 de marzo, casi contemporáneamente con las emitidas por la Federación, pero como les comentábamos, ¿qué debe de regir en específico? Debe regir la Ley General de Salud, lo que mande o mandate el Consejo de Salubridad General como entidad, como funciones o facultades exclusivas en relación con temas de sanidad pública, ¿no? Entonces,
estas disposiciones, en la medida que no sean incongruentes con lo que dicte el Consejo de Salubridad General, pues tendrán vigor en la Ciudad de México y así en los estados de la República. Bueno, pues le cedo la palabra a mi socio Rubén Santillán. Él va a hablarnos acerca de las implicaciones laborales por la pandemia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. Para efectos de poderles presentar mi expertise profesional, bueno, me dedico a la cuestión de la consultoría y el litigio en materia fiscal y laboral, no solamente como consultor, sino que también postulo, es decir, estoy presente en las juntas de conciliación y arbitraje o de tribunales del trabajo. Y aunque este es un tema realmente novedoso respecto a la aplicación o discusión de los famosos artículos 42 bis de la Ley del Trabajo, 427 y 429, que han estado bastante sonados en redes sociales y en los medios, bueno, pues prácticamente yo quisiera compartirles desde un punto de vista empresarial cómo tendría que ser la toma de decisiones, qué es lo que realmente se tiene presente por parte de nosotros como abogados para poder orientarlos a tomar las mejores decisiones. Y comienzo con esta apreciación. En esta lámina estamos retratando algunos tópicos que me parece son importantes que van a poderse proyectar. Ahí ya debe estar con ustedes esta lámina. En el primer eje, debemos entender que una relación laboral está sujeta a 3 estadios. El primero es cuando comienza, cuando se contrata a la gente, cuando está prestando sus servicios y nosotros pagando los salarios, pero todo lo que empieza, pues también termina. Pero en este extremo entre lo que empieza y termina, hay algo en medio que se llama suspensión. La suspensión de las relaciones laborales se produce una vez que efectivamente se dan los supuestos en la ley. Y para no recapitular lo que nosotros ya bastante hemos escuchado a lo largo de todos estos días, que si es una pandemia, que si se han dictado, voy a partir de lo que ya conocemos mediáticamente. Tenemos una declaración por parte del gobierno, que técnicamente la ha denominado lo que es una emergencia sanitaria, y la discusión estriba en que, como no se dijo contingencia sanitaria, pues no se dan los supuestos para los patrones de mandar a descansar a la gente, de suspender las relaciones laborales y darles la oportunidad de pagar un salario mínimo por cada día que dure la contingencia durante 30 días como máximo. La discusión estriba ahí, ¿hay una contingencia sanitaria o hay una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor? Y ahí en el cuadro verde que están viendo ustedes, viendo de frente el inmediato posterior, el que está en color verde, habríamos que hacer una diferencia. Miren, desde nuestro punto de vista, consideramos que si bien es cierto, no ha habido una contingencia sanitaria, lo cierto es que contingencia significa algo que puede no suceder. Desde mi punto de vista, considero que al gobierno se le fue la oportunidad de poder anunciar esta contingencia sanitaria. No es que la pueda dictar, no puede decir mañana o pasado mañana que va a decretar la contingencia sanitaria cuando haya más fallecimientos o más exponencial el crecimiento de los que estén padeciendo este tipo de pandemia. No lo puede hacer porque contingencia es lo que puede no suceder y eso ya pasó. Más bien, lo que se está en duda es que la contingencia es una preetapa a la declaración de emergencia. Es decir, serían 2 etapas técnicamente hablando, la contingencia y luego la declaración de emergencia. Como ya declaró la emergencia, entonces ya pasó el momento, el tiempo. Eso fue el 24 de marzo cuando debió hacerlo. Decía mi socio Luis Gerardo González, y atinadamente, pues que el gobierno perdió oportunidad, perdió momentos, no actuó de forma debida, y esto implicó que no se dictara la contingencia. Así que técnicamente tendríamos que entender que la contingencia ya sucedió. ¿Y por qué hablar de contingencia y no emergencia sanitaria como lo quiere sostener? A propósito, el señor Marcelo Ebrard es el secretario de Relaciones Exteriores, no tiene ni siquiera competencia, además de que las ruedas de prensa, pues por supuesto que no son una plataforma para crear derecho. En este país, lo único que nos puede obligar es lo que está en la ley, y para que sea ley u ordenanza, tiene que estar previamente publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y no sé ustedes, pero si leyeron mediáticamente el contenido de esta publicación del día 31 de marzo, de acuerdo del día 30, pues se darán cuenta que lo que se dijo en la rueda de prensa con el señor Gatell, con el señor Marcelo Ebrard, nada de lo que está ahí, ni siquiera lo que se expuso en las láminas en la presentación coincide con lo que está redactado. Así que en un plano netamente jurídico, y comenzaba yo diciendo esta charla, que lo importante es cómo poder tomar una decisión atinada en estos casos
y aminorar o eludir en la mayor medida de lo posible que nuestra decisión no esté equivocada, y de estarlo, cuáles serán los medios de defensa para poder defender el patrimonio empresarial. Me explico. Supongamos que una empresa manda a descansar, y en esto hay como 12 combinaciones. Una empresa manda a descansar a sus trabajadores a su casa, algún segmento porque son diabéticos, tienen alguna enfermedad predispuesta a esta cuestión de adquirir la infección, tienen más de 60 años, son mujeres embarazadas o son menores. Ese grupo vulnerable lo manda a descansar. La pregunta sería, ¿lo manda a descansar y tienen que pagarle su salario que vienen percibiendo ordinariamente? En un plano diríamos que sí, porque no hay ninguna disposición o ordenanza que permite mandarlos a descansar sin pagarles ningún salario. Segundo escenario, la empresa le dice a los trabajadores, oye, tenemos una emergencia sanitaria, hay medidas de aislamiento, así que te tienes que ir a tu casa porque hay una suspensión de labores. En ese escenario también hay patrones que dirían, pues te voy a pagar tu salario que vienes percibiendo, ni modo, no vas a trabajar. Y los que mandan a la casa, pues a lo mejor lo van a hacer a través de home office, los que puedan y los que su naturaleza de funciones se lo permitan. Un tercer escenario serían aquellos patrones que dicen, oye, pues que hay aislamiento, te tienes que ir a tu casa, así que pues nos vemos por acá el 30 de abril si no sucede otra cosa, si todavía hay país, si hay gente, pues nos vemos el día 30 de abril. Y te vas a tu casa, pero no te voy a poder pagar absolutamente nada porque no tengo ingresos, porque no vas a venir a trabajar y además porque como es una emergencia sanitaria, pues dice la ley que no hay responsabilidad. Otro escenario sería con este mismo antecedente, aquellos que mandan a los trabajadores a su casa explicándoles las mismas razones, pero deciden decir nada más te voy a pagar un salario durante los 30 días que está decretado el 30 de abril para poder nosotros cubrir ese importe. Y aquí empiezan las complicaciones. ¿Qué es lo correcto? ¿Mandar a descansar, suspender las relaciones laborales, mandar a descansar a la gente pagándole su salario aunque no trabajen, y los que puedan hacerlo, los que lo hagan, pero tener que pagar los salarios? ¿O bien puedo considerar que con toda esta cuestión jurídica y publicaciones e interpretaciones de la ley, los puedo mandar a su casa a descansar o suspendida la relación laboral? Y tengo el derecho como patrón de decir nada más te voy a pagar un salario mínimo durante 30 días. Esa es la cuestión y respondo. En primer lugar, está un poco complejo poder decidir porque la palabra contingencia sanitaria que activa en el criterio de las autoridades esa suspensión con el pago de un salario durante 30 días, pues no está. Entonces nosotros como abogados empezamos a buscar las formas de interpretar. Aquí es bien claro hacer este paréntesis. Nosotros no estamos haciendo ninguna apología ni ninguna alabanza para que se despidan trabajadores. Nuestra firma tiene la visión clara de ser ética y responsable socialmente con los trabajadores, con nuestra sociedad y con nuestros gobiernos. Lo único que estamos transmitiendo en este momento es, en un plano de legalidad como abogados, decirles qué opciones tienen para defender las posturas. Y concluyo en este segmento. Considero que el artículo 42 bis de la Ley del Trabajo, sí, ese que refiere que se van a suspender relaciones de trabajo cuando se declare contingencia sanitaria, aunque no hay una declaración como tal con esas palabras, lo cierto es que sí hay una suspensión de labores como está decretado en los acuerdos que se han publicado, y la emergencia sanitaria es una cuestión consecuente de declaraciones. Es decir, diríamos, quien puede lo más, puede lo menos. Si con una contingencia sanitaria se manda a la gente a descansar, con mucho mayor razón, una emergencia sanitaria. Además, le quiero decir que cuando en el 2012 se crea este artículo, nada más se utilizó la expresión contingencia sanitaria porque en el 2009, que es la experiencia que se tuvo, fue cuando se dispuso que la expresión contingencia sanitaria era un protocolo de actuación que la Organización Mundial de la Salud utiliza en todo el mundo, con todos los países miembros, para decirles, oye, está habiendo un brote epidemiológico en cierta región, o en alguna otra región del mundo que puede extenderse. Esa es la diferencia entre epidemia. Epidemia es una infección local, regional y controlada, y la pandemia es cuando se extiende a varios países del mundo. Esa es la diferencia entre epidemia y pandemia. Entonces, cuando hay una epidemia, la Organización Mundial de la Salud dice, tienes que tomar ciertos protocolos de actuación. Y recordemos que en México, en el 2009, con el AH1N1, el centro de brote fue México.
fue el primer país que empezó a dar notas de esta cepa, de ese virus, de esa influenza, que nosotros padecimos de mayo hasta agosto prácticamente del 2009. Entonces, en ese término se habló de contingencia sanitaria, porque sabíamos que podía o no pasar, pero México fue el centro. Entonces, cuando esto sucede y salimos airosos, ¿verdad? En el 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo y los legisladores dicen, oigan, no se nos olvide que no supimos qué hacer con las relaciones de trabajo con el tema del H1N1, en la influenza. Así que se propuso legislar el artículo 42 bis y se dijo, cuando las autoridades competentes, claro, refiriéndose a lo que conocemos como el Consejo General de Salubridad, ¿verdad? Y la Secretaría de Salud, dispongan o impliquen que sus medidas se suspendan las labores en un centro de trabajo por una declaratoria de contingencia sanitaria. Lo que pasa es que el legislador en el 2012 pues no sabía lo que era la expresión emergencia sanitaria, que es precisamente la etapa que sigue a una contingencia. Y esto lo tenemos nosotros bastante documentado con investigaciones de protocolos de actuación de la Organización Mundial de la Salud y con planes de actuación aprobados durante 2009, 2012, 2015, a través de las autoridades competentes. Cuando no lo quieran mostrar es otra cuestión, pero existen en los acervos públicos registros de planes nacionales de combate y atención a la influenza que hoy estarían totalmente ciertos para entender que la declaratoria de contingencia sanitaria es una etapa previa a la de emergencia. Así que hoy, cuando el gobierno dice, estamos en una etapa de emergencia sanitaria de fuerza mayor, es una burla a la sociedad y a los que estamos letrados en cuestiones jurídicas, porque es hasta un pleonasmo. No podemos considerar que siendo la pandemia una enfermedad grave, pues imagínense, al ser extendida en todo el mundo, en más de 200 países, pues sobra decir, ¿no creen que sea por fuerza mayor? Claro que la fuerza mayor la viene acompañada por el solo hecho de ser pandemia. Lo que pasa es que nos tratan de inducir error diciendo que es una fuerza mayor la declaratoria de emergencia para ubicarnos en la fracción primera del artículo 427, que implica que necesiten los empresarios una autorización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y ustedes recordarán que indebidamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se lo traicionó su consciente cuando dice, es que nos pasamos muchas horas investigando y dándole vuelta a este tema de cómo no hacer que caigan los patrones en el 42 bis. Eso, sin lugar a dudas, es una cuestión desleal, es una cuestión seguida de la amenaza que hizo el sector empresarial, y nosotros lo que estamos haciendo es, a ver, centrando para ir federalizando en este segmento, el artículo 42 bis, hoy como está, con una declaratoria de emergencia publicada, ¿le sirve a los patrones o no para tomar una decisión de mandar a sus trabajadores a descansar y nada más pagarles un salario durante 30 días? ¿Esto sería posible? Nuestra respuesta al día de hoy es sí. Sí es posible argumentar en este sentido y quisiéramos aquí hacer un tema de responsabilidad y orden. No estamos aprovechando la pandemia para despedir o aminorar o eliminar nuestro pasivo laboral. También perdemos cuando mandamos a gente o la despedimos, estamos perdiendo patrimonio. ¿Por qué? Porque el capital humano pues tiene todo lo que es precisamente el conocimiento, la capacitación que hemos invertido en ellos. Pero hay una realidad. ¿Qué va a pasar con aquellas empresas pequeñas o medianas o aquellas que van empezando, donde sus flujos se empiezan a ver reducidos, no empiezan a tener liquidez ni mucho menos solvencia? Porque imaginen ustedes un restaurante, un evento donde ahorita en la industria de ustedes, pues ¿quién va a tener bodas? ¿Quién va a tener 15 años? ¿Quién va a hacer alguna festividad en estos momentos? En primera, porque no se pueden congregar más de 50 personas. Y hasta donde yo entiendo no se puede hacer una fiesta online. O sea, sería como que impropio, y aunque quisiéramos estar en un webinar como en este, imagínense una boda por internet, pues creo que todavía no da esa visión. Sin embargo, todavía la presencia, la concurrencia humana es necesaria. Entonces, en la industria de ustedes, pues si la gente que va a tener una festividad no tiene trabajo, pues obviamente tiene que prevalecer otras funciones y cuidar su patrimonio. Número dos, no van a contratar y todo lo que está rodeando la industria, andamiaje, iluminación, foto, video, batería, meseros, toda esa cuestión no se va a poder dar. Entonces, si estas empresas tienen trabajadores, ¿cómo va a ser posible hacer frente? Por más ética y por más responsabilidad social y por más corazón que le queramos dar a nuestra gente, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Va a poner el empresario de sus ahorros? ¿Va a sacar de su chequera personal para sufragar? Estaría bien que lo hiciera. ¿Cuánto tiempo va a aguantar? ¿Un mes? La experiencia nos dijo que en el 2009 comenzó en abril, mayo y terminó todo hasta agosto, septiembre. Los efectos duraron casi 2 años. Señores, esto es mucho mayor que lo que pasó en 2009. Así que una situación económica contraída a nivel mundial,
una cuestión que tiene que ver con las caídas del petróleo, una cuestión de una crisis política que tenemos en nuestro país, donde estamos siendo señalados por las decisiones totalmente carentes e incongruentes de nuestro gobierno federal, la verdad no se ve fácil el escenario. Así que, aunque quisiéramos ser propios y quisiéramos ser correctos con nuestros trabajadores, lo cierto es que nos va a alcanzar el destino con la cuestión económica. Así que el gobierno está tratando de dejarnos en manos de la iniciativa privada la responsabilidad de elegir, pero el empresario, pasando estos 30 días, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a enfrentar demandas laborales por despidos injustificados? Está bien, las enfrentamos, no pasa absolutamente nada. ¿Cuánto va a durar el juicio laboral? ¿1, 2, 3 años? Los que quieran. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Lo que se debe pensar es que el gobierno debe dar estímulos, debe dar apoyos y debe dar ventajas para que los contribuyentes podamos preservar las fuentes de empleo y podamos trabajar. Pero como eso es muy idealista, vuelvo a centrar para ir finalizando en este segmento, en el sentido de decir, ¿qué va a pasar con los trabajadores que acepten unas condiciones de trabajo distintas a las que hemos mencionado? Esa es la nueva salida. La ley permite que nosotros podamos acordar con nuestros trabajadores, fíjense, esta parte, podemos negociar la reducción de los salarios, cambiar las condiciones de trabajo de manera temporal. Ahorita las juntas de conciliación, me refería a Luis Gerardo, si estaban en funcionamiento o no, les debo decir que no está para recibir demandas por conflictos laborales, ni individuales, ni colectivos, no están entendiendo esos asuntos, salvo, y eso es un anuncio de hace algunos días, en que la Junta Federal y algunas juntas locales están abriendo o teniendo disposición para dar consecución o dar seguimiento a los convenios laborales o a las cuestiones que merecen urgencia en el cumplimiento de esto. Para eso sí están abiertos esos segmentos, pero está saturado. Así que una persona que se sienta que le han violado sus derechos, pues tiene 2 meses a partir de que suceda este evento. Pero como este webinar está destinado al sector, obviamente con ustedes como empresarios, como empresa, pues me voy a inclinar más a la cuestión que hay que ver como empresarios, ¿no? En esta situación, la óptica que pudiéramos tomar patronal es preservar las fuentes de trabajo, sí, lo más que podamos. 2, Rubén, podemos instrumentar, acercarnos con nuestros asesores laborales y proponer que esto de la emergencia sanitaria detone el pago de un salario mínimo durante 30 días, desde nuestro punto de vista, sí. Rubén, no me gusta la expresión esta del 42 bis, pero quiero que aprovechar la cuestión de la fuerza mayor, como lo dijo el gobierno, pero dices que necesita autorización de un tribunal y están cerrados. ¿Lo puedo tomar? Sí, también lo podemos hacer a través de un mecanismo que nosotros hemos diseñado para poder soportar. Todas estas acciones, 2, repito, que pueden ser justificarlo de una fuerza mayor, la fracción primera o la fracción 4 y séptima del artículo 427 y 429, la de la suspensión por una emergencia sanitaria, la podemos desde nuestra tesis, la podemos sostener, pero sobre todo defender. Así que si un empresario tomara la decisión hoy de reducción de salarios, de suspender sus relaciones laborales, pagar un día, desde nuestro punto de vista tenemos argumentos legales que podríamos defenderlos contra multas, imposiciones o sanciones, sobre todo porque es un estado único donde existe una situación de un hecho notorio, donde no hay duda de que hay una pandemia, que es una emergencia, que la situación económica se contrae, todos los factores que hemos expuesto y sobre todo que no hay esa competencia. Para finalizar en este segmento yo les diría, ¿qué hacemos de inmediato ya para este próximo lunes con estos documentos? ¿Qué estaríamos haciendo, Rubén? Yo los invitaría a que cada empresa, cada empresario, cada negocio es único, así que habría que tomar decisiones en función de cada naturaleza. No podemos dictar una receta de decir esto aplica para todos porque sería una irresponsabilidad. Tendríamos que evaluar, hacer una auditoría muy breve, hacer algún checklist para ver cuáles son los puntos que califican para hacer convenios de reducción de salarios. 2, hacer un convenio para cambiar las condiciones de trabajo, es decir, bloques de una semana trabaja un grupo de trabajadores, la otra semana otro, van a hacer reducciones del 50-30. He escuchado noticias de algunas empresas transnacionales como Volkswagen que están aceptando reducciones incluso por abajo del 50% del salario. Hay otras empresas que tengo conocimiento que están operando hasta con el 30%. Y la verdad es que, como decimos los mexicanos en el argot o en el coloquio,
de algo a nada, pues cuando menos que tengamos para solventar los gastos. Imagínense una persona que tiene que pagar colegiaturas, tiene que pagar renta o hipoteca, los gastos de comida, alimentación, eso también es un problema social, así que es un tema de corresponsabilidad. Si bien no podemos contar con el gobierno, pues nos toca a nosotros, patrón, trabajador, sentarnos, hacer conciencia y no ponernos a discutir, no alimentar a los trabajadores de que se sientan con esa antorcha de vamos a demandarlos y te voy a demandar. ¿Qué ganas con demandarme? Hay que crear su conciencia. Por eso decía, ¿qué podemos hacer aquí al lunes? Hablar, dialogar con nuestros trabajadores, siendo honestos. Ellos se van a dar cuenta, oye, pues si no he tenido eventos, no hay bodas, 15 años, no hay eventos empresariales, ¿cómo quieres que te pague? Entiende, y en mi bolso, ¿cuánto quieres que te pueda mantener? No es justo. Lo único que podemos hacer es de los ahorros que pudiera tener la empresa, pues habrá más tiempos de vacas gordas, pues podemos trabajar y hacer la diligencia por cada uno de los empresarios y tomar las mejores decisiones. Espero haber resuelto de manera muy puntual y de manera muy práctica estos tópicos. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi socio Luis Felipe Reina. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Uno de los temas más interesantes respecto a las consecuencias jurídicas que pudiesen derivar de esta pandemia es precisamente las implicaciones que se pudiesen generar en las relaciones contractuales. Nos han preguntado respecto a las relaciones contractuales, ¿qué pasa con los contratos en esta pandemia o en esta situación del coronavirus? Si se tienen que continuar cumpliendo las obligaciones o hay posibilidad de incumplir las obligaciones, o si se puede suspender la relación contractual, o inclusive si se puede terminar la relación contractual de manera justificada. A este respecto, nuestra consideración es en el sentido de señalar que no existe una consecuencia que se pueda aplicar de manera generalizada a todos los contratos. Es decir, no hay una receta con la que se pueda resolver en general todos los contratos, sino que hay que analizar cada caso particular para revisar a qué es a lo que se obligaron las partes y cuál es la legislación que resulta aplicable a cada contrato. Sabiendo de antemano que no existe una receta general aplicable a todos los contratos y que por tanto cada caso particular puede tener una consecuencia muy concreta y muy particular y que esta depende de muchas circunstancias, intentaremos hacer un análisis general de cuáles pudiesen ser las consecuencias que podrían resultar aplicables a las relaciones contractuales. Para estos efectos, es importante tomar en consideración tres principios que son aplicables en general a los contratos. El primer principio es el que señala que los contratos se tienen que cumplir. El segundo principio es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Y el tercer principio es el que señala que nadie está obligado a lo imposible. El primer principio, el que señala que los contratos están hechos para cumplirse, es el famoso pacta sunt servanda, según el cual los contratos se tienen que interpretar en el sentido de que, en el sentido de privilegiar aquello que permita el cumplimiento obligacional establecido en el contrato. Es decir, privilegiar la interpretación en la que tenga por objeto cumplir el contrato o a lo que se obligaron las partes. El segundo principio, que es la autonomía de la voluntad de las partes, es el principio que señala que los contratos se deben regir por la voluntad de las partes. Es decir, que los contratos, en los contratos debe regir aquello a lo que las personas o los contratantes quieran obligarse de acuerdo a sus propios intereses o de acuerdo a su derecho, salvo que vaya en contra del orden público o en contra de la ley. Y el tercer principio es el principio de que nadie está obligado a lo imposible, según el cual a nadie se le puede obligar a cumplir una obligación que resulta de imposible cumplimiento desde el punto de vista físico y desde el punto de vista jurídico. Una vez considerados estos tres principios, podemos ver que el primer principio se contrapone con el tercer principio, es decir, por una parte, en los principios aplicables a los contratos, en primer término, estamos obligados a cumplir los contratos, pero también el tercer principio señala que no estamos obligados.
Como les decía, son 3 principios los que resultan aplicables, en este caso, para interpretar los contratos. Pareciera que el primer principio es contradictorio con el tercero. El primer principio señala que los contratos están hechos para cumplirse, pero el tercero dice que en el caso de obligaciones imposibles de cumplir, no existe la obligación de cumplir esas obligaciones. ¿Y cómo se resuelve esta colisión de principios? Bueno, pues se resuelve con el segundo principio, que es el de la autonomía de voluntad de las partes. Es decir, hay que revisar en qué circunstancias o bajo qué criterios obligaban las partes. Si las partes se obligaron a cumplir aun y cuando la obligación correspondiente pudiese resultar de imposible cumplimiento, pues entonces tendrán que cumplirlo y aceptar las consecuencias que derivan del incumplimiento. Pero si las partes se obligaron a no cumplir las obligaciones cuando éstas resultaran de imposible cumplimiento, pues entonces existirá la posibilidad de no cumplir la obligación porque es de imposible cumplimiento. Hablando del principio de que nadie está obligado a lo imposible, surgen 2 teorías que resultan relevantes. La primera es la del caso fortuito o fuerza mayor y la segunda es la teoría de la imprevisión. El caso fortuito y fuerza mayor están regulados en la legislación civil. La legislación civil señala que existe un caso fortuito o fuerza mayor cuando existe un acontecimiento que es generalizado, o sea, que es de aplicación general, que es imprevisible, que es inevitable y que es irrefutable. En estas circunstancias, cuando ocurre un caso fortuito o fuerza mayor, la legislación civil dice que el deudor o el obligado no está obligado a cumplir con su obligación si derivado del caso fortuito o fuerza mayor resulta imposible física y jurídicamente cumplir con esta obligación. Sin embargo, la misma legislación civil e inclusive la jurisprudencia señalan que sí existirá obligación de el contratante o del obligado de cumplir aun cuando sobreviene el caso fortuito o fuerza mayor, cuando expresamente el obligado o el deudor se obligó a cumplir aun cuando existiera un caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, la propia legislación civil le está dando el peso correspondiente al principio de autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, en el caso concreto del caso fortuito o fuerza mayor, el deudor o el contratante estará obligado a cumplir su obligación si así se obligó expresamente en el contrato. Ahora bien, si no existe una disposición en el contrato en la que se haya señalado qué es lo que va a pasar cuando ocurra un caso fortuito o fuerza mayor, entonces sí aplicarán las reglas que se establecen en el Código Civil y en la legislación y también aplicables en la jurisprudencia, en el sentido de que no se podrá obligar al deudor a cumplir una situación cuando ésta se vuelve de imposible cumplimiento. En este sentido, para que pueda operar un caso fortuito o fuerza mayor, es necesario que se cumplan con 4 requisitos. El primero, como les comentaba, es que sea general. El segundo es que este acontecimiento del que deriva el caso fortuito sea exterior. El tercero es que sea un acontecimiento imprevisible. Y el cuarto es que sea un acontecimiento irresistible. Si lo llevamos a la situación que vivimos actualmente con esta pandemia y con el coronavirus, pues podemos decir que el coronavirus y en general esta pandemia es un acontecimiento general, sí, porque aplica a todos. ¿Es un acontecimiento exterior? Sí, desde luego, porque no es provocado por los contratantes, sino que es provocado desde el exterior, es inevitable. Tercero, ¿el coronavirus y en general esta pandemia es un acontecimiento imprevisible? Sí, nadie, cuando se celebró el contrato correspondiente, seguramente nadie podía prever que iba a pasar esta pandemia, ¿no? Y el cuarto principio es si esta pandemia o coronavirus es irresistible. Hay que analizar cada caso concreto. Cuando hablamos de si reúne o no la característica de irresistible, es si esta situación del coronavirus y esta pandemia realmente hace que se pueda incumplir el contrato. Es decir, si es una causa directa del posible incumplimiento del contrato o si realmente hace o provoca que la obligación objeto de cumplimiento se vuelva realmente una obligación imposible de cumplir. Y aquí es donde hay que revisar cada caso en particular. Resumiendo o retomando lo expuesto, para determinar cuáles son las consecuencias que resultan aplicables a los contratos derivados de esta pandemia, primero hay que revisar qué es lo que se pactó.
si en el contrato las partes pactaron algo relativo al a la causa del caso fortuito o fuerza mayor o a la sucesión de estos acontecimientos. Y si se pactó algo relativo al caso fortuito o fuerza mayor, pues hay que revisar en qué términos se pactó, si las partes se obligaron a soportar el caso fortuito o fuerza mayor o se obligaron a no soportar el caso fortuito o fuerza mayor. Y en segundo término, determinar si este caso fortuito o fuerza mayor de verdad hace que las obligaciones contraídas en los contratos sean determinantemente imposibles de cumplirse. Si no se pactó nada en el contrato, entonces opera lo que se establece en la legislación, y en la legislación se establece que nadie está obligado a cumplir obligaciones cuando resultan imposibles por el caso fortuito o fuerza mayor. Finalmente, la otra figura jurídica que surge del principio jurídico que señala que nadie está obligado a lo imposible es la figura de la teoría de la imprevisión. Esta figura resulta más acotada, dado que no resulta aplicable en todas las legislaciones, es decir, solamente está regulada por algunos estados, y esta teoría es la famosa Rex Instantibus, según la cual, en caso de que ocurra un acontecimiento muy similar al del caso fortuito o fuerza mayor, pero que no haga determinantemente imposible el cumplimiento de la obligación, se pueda ver modificada la obligación en caso de que las obligaciones se tornen sumamente gravosas. En este contexto, habría que revisar en el caso particular cómo es que se pactó el contrato, si en el contrato se estableció alguna cláusula que regule cómo opera la teoría de la imprevisión, y si no, habría que acudir a cada legislación en particular y sobre todo a cada estado en particular, porque no todos los estados contemplan esta figura. Así las cosas, para concluir este segmento, podemos decir que respecto a los contratos, no existe una consecuencia generalizada, sino que hay que analizar las cláusulas aplicables y establecidas en cada contrato para verificar cuál podría ser la consecuencia aplicable. Y una vez realizado este análisis, pues determinar si estamos ante una obligación de imposible cumplimiento en la que se pueda actualizar la teoría del caso fortuito o fuerza mayor o la teoría de la imprevisión. Como esto requiere un análisis y podría ser discutible y podría ser inclusive una decisión que se toma al respecto sujeta de un litigio en tribunales con posterioridad, nosotros lo que recomendamos es primero revisar las relaciones contractuales y en caso de que se tenga la imposibilidad de cumplir con una obligación o resulte muy gravoso cumplir con una obligación, negociar con las partes, elaborar convenios modificatorios, en la medida de lo posible, elaborar adendums a los contratos, o que pueden ser inclusive temporales, de tal manera que se pueda tener certeza de cómo operar y qué decisiones o medidas tomar en las situaciones y relaciones contractuales, sobre todo para no llevar esta situación a los tribunales, pues en un tribunal se tendrá que demostrar que la obligación que no se cumplió verdaderamente es una obligación que es de difícil cumplimiento, o más bien de imposible cumplimiento, y que por tanto pudo aplicarse de manera justa y adecuada estas teorías del caso fortuito o fuerza mayor, o en su caso de la teoría de la imprevisión. Cedo la palabra a mi socio Luis Gerardo González, que les va a continuar con el siguiente segmento. Ok, pues ahora pasamos al tema fiscal. Como saben, es una bandera de la Cuarta Transformación el señalar que no se iban a establecer más impuestos. Esa fue la bandera de campaña. Y efectivamente, no se han establecido más impuestos. Lo que sí se ha hecho es modificar los existentes para aumentar la recaudación. Entonces, bueno, eso creo que a todos nos quedó claro, sobre todo con la reforma fiscal que se dio a partir de 2020, que entró en vigor, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en mente. No más impuestos, y si no hay más impuestos, se modifican las leyes en lo conducente para que, digamos, por disposición de ley, las reglas cambien y se aumente la contribución al gasto público. Y si eso no es suficiente, pues desde luego que es claro que habrá más fiscalización y por lo tanto se detonará al final más recaudación. En cuanto al tema de la pandemia, básicamente lo que podemos decirles hasta el momento es que a nivel federal, como saben, no se han emitido ninguna disposición que otorgue prórrogas, diferimientos
o estímulos fiscales en relación con contribuciones federales. Todas las cámaras empresariales, Consejo de Coordinador Empresarial, cualquier cámara que ustedes conozcan han hecho énfasis en que los empresarios, los contribuyentes, los generadores de negocio necesitan estímulos, que puedes tener ingresos y como saben, pues los ingresos no necesariamente implica dinero en la bolsa. Entonces, puede haber ingresos, pero puede haber no flujo, ¿no? A lo mejor en cobranza que tenemos de atrasada. Y a partir de esta época en donde realmente la actividad económica se ha hecho mucho menor ¿A ti se te trabó, Tania? Bueno, ¿me escuchan? Perdón. Una disculpa, señores. Julio, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ok, sigo con la exposición entonces. Ok, entonces, como le decíamos, no se han emitido ninguna disposiciones a nivel federal. Y las cámaras empresariales han buscado que se logre, pero no se ha logrado. ¿Cuál es la alternativa que vemos desde el punto de vista de contribuciones federales? Pues analizar la situación particular de cada uno de los contribuyentes para identificar, jugando, por así decirlo, con las reglas fiscales vigentes, con lo que señalan las leyes, el reglamento, la resolución miscelánea, si hay formas de hacer más eficiente la tributación de un contribuyente en particular. Eso es lo que podemos hacer de manera general en este momento. Ha estado en el foro jurídico, ya saben, todos los grupos de WhatsApp, todo el tema de redes sociales, se han estado señalando temas como ¿qué pasa si por tema de fuerza mayor, como ya se declaró el tema de la emergencia, si un contribuyente teniendo una obligación tributaria a su cargo puede o no dejar de pagar la misma? Muchas personas, muchos fiscalistas se han dado la tarea de buscar precedentes judiciales para sostener esta postura, y lo que se observa es que hay algunos precedentes ya de los años 50, más o menos, en donde más o menos se ha dado la situación. En los años 50 esto se ventiló en los tribunales y se resolvió que efectivamente cuando se está ante un caso fortuito fuerza mayor, inclusive las obligaciones tributarias de pago pueden no cumplirse y se hace con eximiente de responsabilidad para el contribuyente. En años recientes, en los años 70, 80, 2000, algunos otros asuntos se han ventilado en los tribunales y se han resuelto de manera similar. Sin embargo, nos parece desde postura de firma que obviamente la intención de la autoridad fiscal no es que todos los contribuyentes de México hagan a valer esta excepción. ¿Por qué lo decimos? Uno, porque la experiencia dicta que en otras situaciones de caso fortuito fuerza mayor no se ha dado esta situación de que no se pague definitivamente los impuestos. Tan es así que se han emitido pues algunos acuerdos, algunos decretos presidenciales en donde se dan la posibilidad de diferir el pago de las contribuciones en una o varias exhibiciones, que de alguna suerte no se paguen actualizaciones o multas, recargos, pero no que de manera definitiva el contribuyente no pague las contribuciones a su cargo. Entonces, si bien puede estar ese argumento purulando en redes sociales y en algunos foros jurídicos de que los contribuyentes pueden hacer valer esa excepción de caso fortuito fuerza mayor, nos parece que desde luego la autoridad fiscal no comparte esta postura. En cuanto detecte que los contribuyentes dejen de contribuir, de pagar, de presentar las declaraciones teniendo la obligación de hacerlo, a lo mejor vía compulsas de comprobantes fiscales digitales o compulsas con proveedores o clientes, desde luego tratarán de determinar créditos fiscales y será en ese momento, en una situación contenciosa jurisdiccional, que un tercero va a tener que resolver si efectivamente hay argumentos para soportar esta postura de que ante un acontecimiento por fuerza mayor por la pandemia, un contribuyente que tenga un impuesto a cargo pueda definitivamente no pagarlo. Entonces nos parece que realmente la postura desde luego del SAT es que no la comparte y seguramente liquidará a todos los contribuyentes.
que en litigio se pueda o no sustentar esta postura, pues tiene sus méritos, no decimos que no, pero realmente nos parece que ahora lo que se tiene que hacer es tratar de, la medida de lo posible, analizar estas alternativas que tiene cada uno de los contribuyentes para hacer más eficientes sus obligaciones de pago. A nivel estatal, por otra parte, realmente algunas entidades se han adelantado en vista de que las autoridades federales no han dado su brazo a torcer y han emitido algunos decretos en lo particular respecto de contribuciones de las cuales ellos tienen potestades de establecerlas, ¿no? Como puede ser el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre hospedaje, algunos derechos, etcétera. Entonces, aquí nada más a manera de ejemplo establecemos el del Estado de México, que señaló recientemente el 26 de marzo que da un subsidio del 50% del impuesto sobre nóminas causado en el mes de abril de 2020 para contribuyentes que tengan hasta 50 empleados, contratados al 31 de marzo de 2020, y siempre y cuando no disminuyan su plantilla laboral. Entonces, aquí dan el subsidio del 50% y el impuesto que dé después del subsidio pues se puede pagar hasta mayo de 2020. Entonces, estas fórmulas se han estado replicando por otros estados, Guanajuato, Tlaxcala, Quintana Roo, Sonora. Ahora sí que hay que analizar específicamente los periódicos o gacetas oficiales locales de cada estado donde ustedes estén para ver si dentro de las facultades que tienen y de las contribuciones establecidas en esos estados, si hay algún beneficio, estímulo o subsidio para de alguna suerte aminorarle el impacto económico de las contribuciones. Repito, esto es a nivel estatal nada más, a nivel federal hasta el día de hoy no se ha emitido nada. Radio Pasillo señala que para el fin de semana se van a emitir algunas medidas, pero pues hasta que no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación no podemos darlas por válidas. ¿Qué se ha propuesto por el sector empresarial y que seguramente a todos los socios de AMPROFEC les puede de alguna suerte interesar? Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial y la Barra Mexicana de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados, la NADE, muchas cámaras empresariales han estado pidiendo en términos generales lo siguiente: diferimiento de pagos de cuotas de seguridad social, diferir la presentación de la declaración anual de personas morales y de personas físicas. De hecho, la de las personas morales ya llegó el plazo, ya feneció, ya venció el 31 de marzo. Sin embargo, pues si dieran algún beneficio en este sentido, pues si algún contribuyente decidió no presentarla, pues no estaría en infracción, ¿no? Si se llegara a dar en su momento. Disminución automática de pagos provisionales, deducción inmediata de activo fijo, un procedimiento mucho más expedito para la devolución de saldos a favor de IVA, que la compensación universal que definitivamente desapareció para 2020 pues sea aplicable otra vez, ¿no? Y diferimiento de impuestos y derechos a la importación. Todas estas propuestas del sector empresarial desde luego no implican condonación de impuestos, nada en lo absoluto, simplemente es un diferimiento de pagos, diferimiento, lo cual implica que desde luego el sector empresarial lo que está diciendo es sí queremos pagar, no queremos hacer valer esa excepción de que por caso fortuito pues no se paga el impuesto definitivamente, no. La experiencia, como les decía, dicta que cuando han acontecido este tipo de situaciones, pues no es que se deje de pagar, sino que se dan beneficios para que se pague con posterioridad y de alguna suerte quede algo de flujo en la cartera de los contribuyentes. Entonces nos parece que va en ese sentido lo que está buscando el sector empresarial y que es lo que prima, ¿no? en el ámbito empresarial actualmente. Finalmente, nos comentaban que era de interés de algunos de los socios de AMPROFEC el discutir el tema, por ejemplo, el tema de asimilados a salarios. Si hay algún programa en este momento de fiscalización, este tipo de percepciones o de ingresos que algunas personas físicas han recibido a lo largo de uno o varios ejercicios. Bueno, pues con todo este tema de la pandemia, desde luego, toda la reforma fiscal 2020, que en términos generales iba en contra de temas de facturadores, emisores de facturas apócrifas y planeación fiscal agresiva de nómina, outsourcing, todo ese tema que estaba muy en boga a principios del año, pues ha quedado opacado definitivamente por la pandemia. Sin embargo, como les comentábamos desde un principio, las facultades de las autoridades en este momento se entienden esenciales y ellos están pues no por gusto, digamos, los funcionarios, pero sí por imposición fiscalizando a los contribuyentes. Entonces,
Uno de los programas que ya venía desde el año pasado y que sigue en boga en este momento es el tema de fiscalizar a los esquemas de remuneración vía asimilados a salarios. Aquí hay que distinguir, hay muchos esquemas de asimilados a salarios, hay que ver por cuál se estaba remunerando la persona física, si era en su calidad de socio, si era en su calidad de prestador de servicios independientes o actividad empresarial en relación con un contribuyente al cual se le pide que se asimile a salario el ingreso. Primero hay que distinguir en qué tipo de asimilados a salarios nos encontramos y después identificar si estábamos en un esquema de asimilados a salarios en donde se operaba a través de que el contribuyente pagaba ciertas facturas a otro contribuyente y ese contribuyente a su vez tenía asimilados o sacaba el dinero a través de facturas hacia otras empresas en donde se hacía la distribución de asimilados. Bueno, pues hay que identificar si realmente estamos en ese tipo de casos. No, como comentaba Luis Felipe, no hay una receta general para darle sus comentarios generales sobre este tipo de esquemas. Lo que les podemos decir es, si su esquema de asimilados a salarios está detectado como que el impuesto sobre la renta que estaba indicado en los FDIs timbrados y que incluso aparecen en las declaraciones anuales ya precargadas, esos FDIs, tienen que ver con empresas que de alguna suerte no enteraban vía flujo de efectivo el dinero al fisco derivado de las retenciones, y lo que querría decir que de alguna suerte hacían alguna especie de compensación, acreditamiento contra ese impuesto sobre la renta a cargo de la persona física. Esos casos son los que están sujetos de investigación y los que uno como persona física debe ponerles atención. En la experiencia, lo que está haciendo la autoridad es, si detecta esquemas de asimilados a salarios de este tipo, lo que hace es mandar llamar a las personas físicas directamente que asistan a las oficinas de la autoridad fiscal, le informan las retenciones que ha tenido derivado de todas las empresas con las que se ha vinculado a través de esquemas de asimilados a salarios, le informan que esas empresas, desde el punto de vista de la autoridad, ellos consideran que son empresas que no tienen activo infraestructura o capital humano para desarrollar las actividades que dicen que desarrollan, y que además los enteros de las retenciones no se hizo con flujo de efectivo, sino con estas especies con compensaciones o acreditamientes. Les da todo este antecedente a la autoridad fiscal a las personas físicas y los invita a autocorregirse, so pena de iniciar pues probablemente facultades de comprobación directamente e inclusive simultáneamente ejercer acciones penales. Entonces, como les digo, los esquemas son muy variados, hay que identificar en cuál está cada una de las personas físicas. Si es su caso, en este último que di del ejemplo, pues sí es importante acercarse a su asesor fiscal, pues para ver cuál es su situación fiscal particular y de ahí partir para tomar decisiones en caso de que la autoridad fiscal, como les comentaba, los llegue a invitar. De nuestra parte sería todo. Probablemente en un webinar posterior podemos abundar sobre este esquema de asimilados a salarios y de los esquemas de fiscalización que actualmente tiene la autoridad, que como les comentamos están un poco opacados por el tema de la pandemia, pero están en vigor, y pues la consigna de las autoridades fiscales es seguir fiscalizando, porque de lo contrario pues no va a ingresos para sufragar el gasto público y todo el gasto social que pretende hacer el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, quedamos atentos a cualquier pregunta que pudieran tener. Ok, licenciado, la primera pregunta que tenemos es que ¿qué ocurre si se decide modificar las relaciones de trabajo temporalmente? Es decir, reducir la jornada de trabajo o pagar solo salario mínimo. ¿Cómo se manejaría, cómo manejaríamos los empresarios esto ante el Instituto Mexicano del Seguro Social? Esa sería la primera pregunta. Bueno, efectivamente, como esto es una cuestión novedosa, si con trabajos en la ley de trabajo se está interpretando, dando lugar al artículo 42 bis, pues peor es un poco el escenario porque no hay plataforma legal en la ley del Seguro Social. Lo único que tenemos pues es el artículo 31, ¿verdad? Y en el 35 Reglamento de Afiliación y Clasificación de Empresas, en el que se está disponiendo que en el SUA lo que se tiene es un periodo de 7 días, que son las inasistencias, y se tiene que cotizar el salario. Los ajustes los haríamos en cada una de las decisiones que la empresa tome, pero pues obviamente dentro del capítulo que la ley del Seguro Social y dentro de los portales permite para dar
de baja a un trabajador o sus modificaciones salariales realmente son muy pocas. Está la de la separación, la renuncia, la muerte, etcétera, y está la número 6, que significa otras. Así que habría que elegirla en ese rubro, si es lo que se decide en una suspensión de trabajo, y explicar las consecuencias. Ahora bien, si la decisión fuera reducir el salario y hay que hacer un convenio, esos convenios con los nuevos salarios suavemente seguirán la misma suerte para hacer las modificaciones ante el Seguro Social. Lo más seguro es que en la experiencia esto vote como una alerta de comportamiento atípico para el Seguro Social y lleguen los requerimientos por parte del instituto para saber qué es lo que está pasando. Lo que hay que hacer es el convenio bien elaborado, el convenio con las bases, justificar con argumentos muy concatenados, es decir, ¿por qué estamos tomando la decisión? Es importante decir que debe ser temporal, dar unos motivos del por qué se está reduciendo y vaya, aunque esto también se requiere por parte de las autoridades, esta aprobación, lo cierto es que no hay ahorita juntas para que lo puedan aprobar. En el Seguro Social igual no hay un decreto, no hay una cuestión que estén facilitando, se dice que el Consejo Consultivo está trabajando en un acuerdo para publicar estas cuestiones particulares y las autoridades laborales pues ya están también de cierta forma armonizándose. Tal es el caso de un comunicado que está circulando el día de hoy en las redes sociales acerca de la inspección del trabajo que está haciendo la Secretaría, es decir, esta Dirección General de Inspección está revisando a empresas de competencia federal para que a quien esté quejándose o estén denunciando que están corriéndolos o que no están pagando salarios o que están haciendo cosas indebidas, se genere una visita de inmediato. El Seguro Social tiene convenios desde el 2008 y hace 2 años que han fortalecido con la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, el Infonavit y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así que no dudo que en este match, en este cruce de información, se estén compaginando qué es lo que está sucediendo, lo que está haciendo un patrón. Es decir, que cuando hay una baja de trabajadores o una modificación salarial, obviamente el SAT va a tener cuenta de esto porque la retención de impuestos sobre la renta por esos salarios va a disminuir. Vaya, hay un efecto multidisciplinario que hay que atender. Pero respondiendo a la pregunta, no hay una normatividad hoy, lo único que tenemos es el 31 y es considerar 7 días de asueto y los demás, pues obviamente dar la baja bajo otras cuestiones de suspensión, que no está expresamente en la ley, pero utilizaríamos en el sistema, en el software que se tiene para activar esto, el rubro otras. Nos pregunta, muchas gracias, licenciado. Nos pregunta Javier Barrera. Hola, una pregunta. A mis 100 colaboradores los enviamos a casa a hacer home office. Si quiero renegociar su contrato, finiquitar o liquidar por contingencia de flujo de efectivo, ¿cómo los hago ir a la oficina a firmar? Si están prohibiendo salir de casa, ¿se puede hacer virtual? FaceTime, firma electrónica o les puedo sugerir ir a la oficina protegidos. ¿Cuál sería la respuesta? Claro, ahí veo 2 cosas importantes en la pregunta. Tomar la decisión habría que tener claro cuáles, si van a finiquitar o van a suspender o van a terminar, son cosas diferentes. Finiquitar es hacer un tipo corte, no decir hasta aquí te debo de vacaciones, aguinaldo, antigüedad, tu salario, tus días trabajados, aquí está y no te pago ningún tipo de indemnización, se acabó la relación de trabajo. Liquidar significaría pagar esto del finiquito y además una cantidad adicional que podría ser un mes y medio o los 3 meses que corresponden por ley, liquidando a las personas, es decir, una indemnización constitucional. Terminar la relación de trabajo por una cuestión de flujo de efectivo, ya no estamos hablando ni de la fuerza mayor ni de la suspensión, estamos hablando de que simplemente no tengo dinero, ya no puedo seguir y tendríamos que revisar, dejo aquí muy puntual, 2 artículos principalmente. El artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo que establece cuáles son las causas de terminación de la relación laboral, y una es la renuncia o el mutuo consentimiento, pues, el agotamiento de la obra o el vencimiento o término del contrato. Existen otras disposiciones que establecen que cuando no haya liquidez o falta de insumos, pues también es una consecuencia, pero eso requiere un procedimiento, se llaman conflictos de naturaleza económica, y hay que ser muy, muy delicados en esto, porque si nos basamos en ese argumento de que no hay, entonces tenemos que demostrar en una responsabilidad ante un juicio que efectivamente la empresa dejó de tener ingresos, que disminuyeron sus capacidades para hacer frente a sus gastos de administración, sus gastos de operación, a la nómina, que es el mayor gasto que tienen. Entonces, respondiendo a esta pregunta en este segmento, hay que tener cuidado cómo decidimos. Ahora, ¿cómo se los hago saber esta decisión que vaya yo a tomar? Bien, hay criterios actualmente donde dice que la comunicación a través de correo electrónico tiene efectos probatorios en un juicio. Es decir, yo tengo el correo electrónico personal de los trabajadores, pero puede ser que una empresa, en mi experiencia,
les dio un correo electrónico con el servidor de la compañía, por ejemplo, juanperez@eventosdelujo.com, y todos tienen un correo electrónico con el servidor de la empresa. Si este correo electrónico se los mandamos ahí, estaría un poco dudoso porque es de manipulación, se podría presumir que la recepción del mensaje fue manipulado por el patrón, pero si tenemos un correo electrónico de Juan Pérez mi correo Yahoo, cualquier servidor que se tenga, hotmail.com, y ese correo lo tenemos como patrones, que fíjense lo importante que es tener el expediente de cada trabajador. Con motivo de la reforma de mayo de 2019, nosotros hemos recomendado que se debe contar con una dirección vigente de los trabajadores y un correo electrónico a mano para que este tipo de notificaciones surtan efectos como lo estamos necesitando. Retomo. ¿Cuál sería la vía? Puedo sostener jurídicamente que sea a través de un correo electrónico siempre y cuando no sea el institucional o el del servidor de la empresa. Número 2, a través de una charla o una comunicación que pueda tener con ellos en WhatsApp, siempre y cuando su número telefónico tengo la certeza de que es de ellos y que ellos me lo hayan proporcionado. 3, la más recomendable, por supuesto, es, oiga, necesito que vengan, instrumentemos, va a haber una junta de trabajo, no se van a quedar a trabajar, hacer un meeting de cuando menos 30, 40 minutos, explicar previamente en correo de qué se trata la reunión y que nada más acudan a firmar, no para explicar. Eso sería mi recomendación. Creo que cualquiera de los 3 escenarios pudiéramos defender, aunque es más conveniente el segundo, que no hay como lo personal. También aprovecho que hoy, cuando se paga la nómina de los trabajadores, se les envía el XML y el PDF de su recibo de remuneración, que por cierto genera el patrón, porque es el obligado. Se debe enviar a un correo electrónico, supongo, esa información. Podría ser que donde se está enviando el CFDI de la remuneración sea el mismo correo a donde podamos enviar este comunicado, pero hay que hacer lo posible porque sea en forma física. Espero haber respondido. Ok, nos pregunta Jorge Medellina, si podemos renegociar salarios temporalmente, si es un convenio temporal del contrato actual, que va muy relacionada con otra pregunta que nos están haciendo, que algunas empresas transnacionales están ofreciendo mantener a los trabajadores empleos con sueldos del 50%, si podemos hacer lo mismo nosotros. Sí, claro, las condiciones económicas y un hecho notorio es aquello que permite a los patrones preservar la fuente de empleo. No es nada nuevo, les mencionaba que hay empresas grandes, digo, más una muy representativa, ¿para qué decirles otros nombres? Volkswagen acaba de anunciar, y Volkswagen también nos ha mostrado la experiencia en el pasado, nos mostró la experiencia de reducción en 1995 con la crisis de los 90s. Pasó lo mismo en la influenza, donde se tuvo que mandar la mitad de sus trabajadores a descansar, no cobraban nada. Un mes trabajaba una parte de los trabajadores, descansaba, y el otro mes se preservaron y salieron adelante. Así que estas combinaciones de reducción del salario, de trabajar por grupos de trabajadores, todas estas condiciones deben ser temporales, lo cual lo podemos establecer al periodo, no sé, de aquí a mayo o junio. Deben ser razonadas, es decir, que efectivamente que se demuestre que la empresa no tiene solvencia, que no está generando, porque si es una empresa que tiene ventas, que está prestando servicios, que está generando, que trabajo, realmente sería una cuestión nada más caprichosa reducir los costos. Sí entiendo que va a afectar, que va a pegarles, pero también hay empresas que se valen de esta situación para, como decía al inicio, eludir o disminuir o abatir, extinguir todo su pasivo laboral. Y eso es una cuestión, pues, no de ética, no de responsabilidad social, pero hay aquellas que pues, realmente no les está afectando. A lo mejor hay sectores de la población y el sector privado que esta crisis les está generando más trabajo o actividad y están generando recursos, realmente no les está pegando por ese lado. Ya que quieran mandar a la gente sería otra decisión. Entonces, respondiendo a la pregunta categóricamente, ¿puedo reducir salarios? Sí. ¿Puedo pactar cambio de condiciones generales de trabajo? Sí. ¿Puedo recibir o puedo percibir de mi patrón menos del 50%? ¿Cuánto es menos? ¿El 20, el 10, el 30? Miren, realmente el porcentaje es lo que se puede acordar. La justificación está totalmente probada y se puede soportar. Así que esos cambios se hacen a través de un convenio en consenso. Si son muchos trabajadores, formamos comisiones, habría que establecer de qué sector son, pero en un convenio firmado con el sindicato o con su respaldo también se puede hacer. Espero haber respondido. Ok, vamos con nuestra última pregunta. Le voy a pedir a todas las personas que siguen conectadas que si tienen una pregunta más, nos la dejen en el chat junto con su correo electrónico y se las vamos a hacer llegar a los licenciados para que nos apoyen a responderlas en los próximos días, si claro. Están de acuerdo, Lic. Y sí, claro. Y bueno, te hago la última pregunta, es Margarita Guzmán. Si en un contrato de arrendamiento se puede dejar de pagar por la situación y pedir prórroga.
Bueno, lo único que está en la ley para este tipo de situaciones en el contrato de arrendamiento, los códigos civiles de los estados, la mayoría están contemplando lo siguiente: si a causa de la fuerza mayor o del caso fortuito se impide el uso del bien arrendado, se puede dejar de cubrir la renta o pedir la disminución. Así la ley es muy clara. La pandemia está afectando lo que yo estoy rentando. Si yo tengo una nave industrial y sucede que a lo mejor está cerca de un hospital, y por la cuestión que está cerca de un hospital es un foco de infección y yo no puedo ir a la oficina, hay una medida que me restringe estar haciendo el uso, claro que puedo oponerme al pago, pedir la reducción o la prórroga para hacer este pago. Pero si estoy rentando una oficina en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, y no tiene nada que ver y puedo seguir entrando a mi oficina, tengo los mismos servicios de seguridad, puedo seguir disfrutando de la infraestructura, no habría razón legal para poder justificarse. A menos, esto ya no es una cuestión legal, a menos que el arrendador decidiera que por cuestión económica, pues habría una espera, como lo está sucediendo, ¿no? En algunos casos, ahorita, por ejemplo, en escuelas, con el pago de colegiaturas, algunos hacen descuentos, algunos están haciendo una espera de algún tiempo, etcétera. Pero la pregunta concreta, sí puedo oponerme, puedo detenerme en el pago, siempre y cuando sí y solo sí no pueda disfrutar al 100% con motivo de la causa o fuerza mayor el bien que estoy arrendando. Espero haber sido claro. Licenciado, ya finalmente, ¿cómo se comprueba que no se están generando ingresos? Muy buena pregunta. Nosotros como abogados estamos considerando tener en puerta dos tipos de pruebas periciales. La primera a través de un contador público que haría sobre todo la determinación en la cuestión financiera, además de un peritaje que también podría ser a través de alguien que tenga conocimiento o pericia en la cuestión de finanzas, en la que pudiéramos establecer a través de una pericial entre contaduría y cuestión de finanzas, si la percepción de ingresos se puede notar. En términos muy coloquiales diría, quiero que el perito diga, que me dictamine cuánto durante el mes de marzo y abril hemos tenido de ingresos en la cuenta de bancos, cuánto se ha facturado, cuánto hemos tenido de gastos, es decir, lo que es propiamente un balance, tener esto reflejado y que un contador pueda dictaminar que efectivamente la marcha del negocio se está viendo colapsada por esta falta de ingresos. Un comparativo, un parangón entre lo que estaba yo vendiendo entre enero, febrero y marzo todavía, o enero, febrero, respecto al año pasado, con lo que va del presente, y cómo con este efecto ha caído las ventas, la penetración. Vemos, muchas empresas lo van a poder probar, pero eso es una muy buena pregunta. Hay que ir anticipando. Nosotros también podríamos, a través de nuestros contadores públicos, no, me refiero a sí, claro, tantas empresas como sea necesario. Dice, me estoy viendo el chat, dice, todas las empresas van a ser millones. Sí, claro, o sea, podemos, nosotros, por ejemplo, estamos ayudando a algunos clientes o a algunas personas que no lo son y que son prospectos, estamos ayudándolos a orientar. Obviamente, pues prestamos servicios, pero lo podemos hacer con un programa de apoyo a todos ustedes, porque tenemos pues, tantos contadores y abogados que podemos dictaminar la situación, pero es necesario para justificar, porque objetivamente, dígame, no podemos decir, oye, no, ya empecé a dejar de vender, no tengo ingresos. Pues esa expresión es muy gratuita, no está aprobado, ¿no? A ver, demuéstrame que efectivamente no tuviste ingresos o que tenías un ingreso permanente durante enero, febrero, marzo y que a consecuencia de esto no estás vendiendo nada. Imaginen ustedes un restaurante o un hotel. Ayer me enteré que la Asociación Mexicana de Hoteles y Restaurantes, al menos en la Ciudad de México, mandó cerrar todos los hoteles y moteles en la Ciudad de México. Imagínense, no hay moteles en la Ciudad de México, no hay hoteles, no hay restaurantes, no hay bares, no hay eventos de ningún tipo. Esto, por supuesto, que está afectando. Hay gente que vive de las propinas, de los servicios. Hay toda una cadena, una sinergia de operación que está afectando. Es claro. Además, déjenme decirles para finalizar la pregunta, que aparte de las periciales en cuestiones de finanzas y en cuestiones de contaduría, existe una cuestión que la Corte llama, técnica la figura, el hecho notorio. El hecho notorio está dispensado de toda prueba. ¿Qué son los hechos notorios? Son situaciones evidentes que no se discuten porque son tan obvias, tan entendidas y tan lógicas, tan públicas, que nadie dudaría que el efecto económico que se produce en cierto sector se vio afectado por la cuestión de la pandemia y las medidas gubernamentales. Así que no se preocupen, realmente consideramos que tenemos salidas e instrumentación jurídica, la experiencia para poder soportar. Nosotros como firma tenemos más de 30 años en esto y sabemos que podemos enfrentar de nuevo, como lo hicimos en la influenza, como lo hicimos en la cuestión del temblor de 2017 y otros fenómenos. Que la ley no nos ayuda mucho, pero tenemos la argumentación, podemos defendernos, podemos implementar y hay que ir allá. Sobre todo, preservar las fuentes de empleo, el patrimonio, pero lo más importante, la vida y la salud
de todos nosotros, empresarios y trabajadores. Ok, pues muchísimas gracias. Me gustaría ceder finalmente la palabra a nuestra presidenta, la licenciada Celia Navarrete, para que demos por terminado esto. Sí. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a los al despacho González Salum por esta presentación y rápidamente por organizarnos esta presentación que creo que ha sido del interés de varios y ha despertado muchas inquietudes y preguntas. Lo principal es que revisemos al interior de cada una de nuestras empresas cuál es nuestra situación y tomemos las mejores decisiones, como empezamos este webinar, manteniendo el recurso humano, haciendo convenios, revisando cuáles son nuestras situaciones contractuales para que tomemos la mejor decisión. La presentación, por supuesto que se las vamos a compartir. Ya muchos nos dejaron en el chat sus correos electrónicos y bueno, no me queda más que agradecerte también a ti, Julio, Central Interactiva y al Event Industry Show por organizarnos rápidamente este webinar. Seguimos en contactos con todos nuestros socios, vamos a seguir trabajando este tipo de materiales y nos gustaría mucho que nos mandaran algunas otras inquietudes con las que nuestra vicepresidencia de Educación va a estar trabajando. Muchísimas gracias a todos.